Un amigo, una amiga, en realidad, nos escribe, una lectora nos escribe de su experiencia bastante traumática de tratar de vivir la fe en una ciudad en Europa Central, ¿no? Es una hermana nuestra, inmigrante, en una ciudad de Europa Central, es decir, que no está en países de tradición latina como España, como Italia, como Portugal, y se sorprende de la situación dramática en la que se encuentra la Iglesia Católica en esos países, sobre todo en términos de la fe y de la práctica como la Eucaristía. Creo que la realidad europea nos permite hacer una reflexión en dos ángulos, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer que la única razón por la cual la Iglesia es católica, es decir, es universal, es porque se adapta a las distintas expresiones culturales. Nunca me voy a olvidar la vez que terminé en una misa en un pueblito pequeño en el sur de Alemania, un pueblo muy católico, pero pequeñito en los Alpes, donde todos los que participaban en la misa se conocían y la misa era de una sincronía alucinante. O sea, la manera como la gente se ponía de pie, se arrodillaba, se sentaba, era con una sincronización realmente germana, ¿no? La gente, yo no entendía por supuesto el alemán, entonces desincronizaba, no me daba cuenta que el sacerdote estaba diciendo el Señor esté con vos, o otros, digamos, ya lo entendí un poquito más adelante en la misa, y yo no sincronizaba con el resto y me daba cuenta que la gente se sentía un poco incómoda, que hubiera alguien que no estaba en el mismo ritmo, porque para ellos parte, digamos, de la belleza de la celebración, y lo era esta sincronía tremenda, profundamente germana, ¿no? Ahí yo metía una guitarra o una pandereta y salía con la pandereta de collar y con la guitarra de sombrero, porque la misa se celebraba con un órgano y con la voz potente de todo el mundo cantando, como si todos fueran parte de un coro, ¿no? Era impresionante. Ciertamente es muy distinto de cómo celebramos la misa en América Latina o cómo se celebra en Italia. Existen distintas expresiones culturales, o cómo se celebra en África, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante comprender cómo esta realidad, digamos, de la vida cristiana, de la realidad católica, se manifiesta en todos lados, porque en todos lados, a pesar de las diferencias de los idiomas, me ha tocado estar en lugares donde no entendía absolutamente nada de la misa. Una vez estuve en Grecia y el griego moderno no se parece o digamos, tiene diferencias con alguna de las palabras del griego antiguo que yo había aprendido cuando estudiaba filosofía, que no es mucho tampoco, ¿no? Me emocionó escuchar nada más las palabras que reconocí cuando me dieron la hostia y me dijeron Soma Christe, el cuerpo de Cristo, porque esa es la manera como la deben haber dicho los primeros cristianos, como está, digamos, en las escrituras del Nuevo Testamento, y en consecuencia me sentí de pronto conectado con los primeros cristianos que celebraban la Eucaristía en el koiné, ¿no? En el griego común, en el griego de la gente. Y ciertamente esto, digamos, manifiesta que somos una iglesia católica y que tenemos esta bendición de que incluso en otros idiomas y con otras expresiones culturales nos reconocemos en la misa, reconocemos que la palabra está siendo predicada, reconocemos que la Eucaristía está siendo consagrada y recibimos el único y mismo cuerpo del Señor, y recibimos la única y universal bendición de la Santa Madre Iglesia al momento de salir. Entonces, hay que ser conscientes de estas diferencias que no cambian lo esencial de la Eucaristía. Y esto es una ventaja que muy pocos pueden gozar miembros de otras religiones. Porque, por ejemplo, si un episcopaliano que tiene una tendencia muy liberal, muy protestantizada en los Estados Unidos, viniera a América del Sur y participara de una liturgia anglicana en América del Sur, se daría cuenta que la liturgia se diferencia mucho de la que él está acostumbrado a celebrar y se parece más bien más a las celebraciones católicas, ¿no? Y un bautista del sur en los Estados Unidos no necesita ir a los bautistas de otro país, basta con que vaya al norte de Estados Unidos, en Oregón, por ejemplo, y
allí participaría de una ceremonia completamente distinta. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un ritual como nosotros tenemos que establece las partes de la misa. Ahora, esta universalidad, que es un don que vivimos los católicos y que muchas veces ignoramos cuando vamos a otro país y participamos en la misa, y sobre todo si nos movemos dentro de América Latina, además es en el mismo idioma y probablemente cantemos los mismos cantos, no somos conscientes, digamos, de que esa es una enorme bendición de la universalidad de la Iglesia. Pero por otro lado, sí existe este proceso que esta querida lectora nos manifiesta, y es el proceso de descomposición de la Iglesia en Europa, que no solamente es producto, digamos, de la agresión de una sociedad secular, sino que es la asimilación de criterios mundanos y seculares dentro de la Iglesia, es decir, hay un proceso de autodestrucción. Esta lectora nos cuenta su experiencia, que yo la he vivido también en algunas partes de Europa Central como ella, solo que a ella le toca vivir ahí permanentemente, yo he estado de paso. Iglesias que no tienen reclinatorios, personas que no se paran en ningún momento en la misa, que la escuchan sentada como si estuvieran viendo una película, ¿no? Sacerdotes que no creen en la confesión, que cuando uno se va a confesar simplemente le dicen, no, tú haz un acto de conciencia, o absoluciones generales, es decir, bueno, acá le absolvemos de los pecados a todo el mundo, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, todo el mundo está absuelto, no importa el pecado que ha cometido, no hay confesión personal, ¿no? Y eso verdaderamente resulta chocante, porque uno muchas veces se pregunta si es que está participando auténticamente de una Eucaristía. En Suiza, no es raro que en algunas zonas, especialmente en Zúrich, por ejemplo, en la zona germano-parlante, algunos sacerdotes dejan que las mujeres presidan la Eucaristía, en una especie de protesta porque las mujeres no se pueden ordenar. Entonces, una mujer preside toda la celebración de la liturgia de la palabra, digamos, vestida como no sé qué exactamente, ¿no? O sea, se pone una estola, pero, o sea, no existe el diácono en mujer, o sea, simplemente se visten como una cuasi sacerdotes, ¿no? Y el sacerdote solo entra, digamos, al altar a consagrar la Eucaristía, porque la mujer no puede, ¿no? Yo no participaría de una misa, la vi llevándose a cabo, me habían contado, y me fui, ¿no? Porque no sé si eso es una misa válida. Entonces, acá entra otro tema que es sumamente importante. El cardenal Giacomo Biffi, ya retirado, era el arzobispo de Bolonia en Italia, decía que era mucho mejor que si Europa necesitaba inmigrantes, trajera inmigrantes latinoamericanos, porque por razones de cultura y por ser católicos se adaptaban mucho mejor a la realidad italiana. Y él lo veía comparando, digamos, a los magrebíes, a los norafricanos musulmanes y a los latinoamericanos que estaban allí, en Bolonia, ¿no? Y claro, dijeron que él era racista, etcétera. No hay nada de racismo, porque para un italiano promedio, entre un latinoamericano y un argelino no hay ninguna diferencia física, ellos no la ven, ¿no? Entonces, no era una cuestión de raza. Y el cardenal Carles, el entonces arzobispo, hoy ya arzobispo emérito de Barcelona, decía que los ecuatorianos y los peruanos en menor cantidad habían renovado la pastoral juvenil en su arquidiócesis, ¿no? ¿Y esto qué cosa indica? Indica que quienes somos conscientes de este proceso de decadencia de la Iglesia en Europa y los hermanos y hermanas hispanos que están allí, tienen que reconocer que ellos tienen una misión evangelizadora y que tienen que testimoniar la vida de la Iglesia, la creencia en las verdades de la fe que se están perdiendo en muchos de estos países. Una vez me tocó a mí confesarme en uno de estos países. Yo apenas si conocía algunas palabras del idioma local, del idioma del país, entonces me costó expresarme, quería confesarme con un sacerdote. El sacerdote me recibió en un escritorio amplio con puertas de vidrio, ¿no? Así, discreción cero, digamos, ¿no? Y yo estaba sentado ahí. Entonces le dije, me quiero confesar. Entonces el sacerdote hizo un gesto adelante, ¿no? Entonces yo entendí, bueno, me tengo que confesar, cuento mis pecados. Entonces le dije mis pecados y el sacerdote, bueno, me dijo, ¿y qué puedo hacer por ti? Entonces le dije, bueno, la absolución, ¿no? Bueno, en realidad, y él quería comenzar a hablar, me creía que la reconciliación era que tuviéramos una conversación y yo me fuera contento y aliviado, pero yo conocía bien mi catecismo y le insistí en todos los idiomas que conocía diciéndole la absolución. Finalmente el sacerdote pensó, bueno, acá me he plantado con un burrito,
Entonces le voy a dar la absolución. Me dio la absolución y yo me fui contento. No me interesaba conversar nada, ¿no? Digo, no está mal conversar, pero en ese entonces me interesaba básicamente recibir la plenitud del sacramento de la reconciliación. Y entonces los católicos hispanos, latinoamericanos, si es que lo hacemos con la suficiente reverencia y con la delicadeza, pero con la convicción, estamos llamados a ser una fuerza renovadora de esas iglesias decadentes. Y si estamos ahí, tenemos que preguntarnos cuál es nuestra propia vocación en estos lugares en donde la iglesia parece estar mortecina y donde nosotros llevamos una fe más viva y más intensa. Que tengas un buen día.